mucho gusto recibimos nuevamente. Senador, ¿cómo estás? Qué placer saludarte. ¿Qué tal ahorita? Muy buenas tardes a ti, a Rolando, a los amigos que ayudan ahí en el estudio para poder transmitir este escuchado programa y por supuesto un saludo a todos mis paisanos aquí en el estado. Gusto saludarles, buenas tardes. El gusto es para nosotros, senador, y bueno, estábamos platicando, es una resaca política, senador, ¿era esperado? ¿Era previsto todo esto que iba a suceder? Fíjate, licenciada Laurita, que sí, ya veíamos, incluso previo al tema de la campaña y previo al día de la elección, pues ya una cargada total y absoluta de parte del gobierno, de parte del gobierno federal, del gobierno estatal, de algunos municipios, pues en la desesperación de no querer perder el poder y perder sobre todo un estado que ha sido emblemático para el PRI. Un estado donde nace el grupo Atlacomulco, donde ha habido, pues tristemente, célebres gobernadores como Montiel, como el propio Peña Nieto, ahora Erubiel, Cuna, de los del Mazo, donde ya gobernó el abuelo, donde gobernó el papá y donde ahora el nieto fue candidato y que evidentemente, pues como bien lo expresaban ustedes antes de entrar de lleno al programa, pues no ganó la elección. Y yo quiero de verdad aprovechar el espacio para agradecer, porque verdaderamente fue una lluvia de pruebas, de documentos, de videos, de denuncias que pudimos recibir vía las redes sociales de parte de mucha gente del Estado de México, donde hacían hincapié, donde hacían manifiesto su enojo, donde nos pedían no se deje, no permitan que vuelvan a robar la elección, etcétera, y nos pasaron verdaderamente datos que fueron muy valiosos para las impugnaciones que se han presentado ya en tiempo y forma ante el árbitro electoral y que esperemos nosotros que pueda pues tomarlas muy en cuenta, estudiarlas de una manera objetiva y pues que se haga justicia, porque de verdad es escandaloso, se ha documentado ya en varios cientos de millones de pesos, evidentemente el rebate de topes de campaña, con todo tipo de prebendas como despensas, tarjetas, tinacos, techumbres, seguros, en fin, una cantidad de situaciones donde prácticamente todo el Estado de México oficial, así como el gobierno federal, pues se volcaron a mantener ese espacio, ¿no? Entonces, pues yo lo que sí efectivamente destaco muchísimo de esta elección es lo que tú ya mencionabas, una participación muy activa de la gente, una preocupación tal que la expresaron, llegaban a la oficina ahí de la candidata el día de la elección y al día siguiente, muchos documentos, copias de actas donde llegaban vecinos, mandaban fotografías, oye, es que yo voté de esta manera, y en la cartulina donde publican los resultados estaban estos, y a la hora del previo estaban otros, y bueno, una serie de denuncias de una lógica que cualquier persona, cualquier ciudadano, por supuesto, entiende, y que pues nosotros estamos en espera de que la justicia electoral pues tome nota y tome acción sobre tantas irregularidades que se vieron en el proceso electoral. Senador, ¿cómo estás? Oye, bueno, ya fríos, ya analizando y siendo autocríticos, ¿cuáles crees que son la gran enseñanza que debemos de adquirir de este proceso electoral? Mira, como bien lo comenta ahorita, yo creo que habrá que poner las barbas a remojar. Yo por mi parte ya las puse en mi estado, porque sí tenemos que estar muy alertas. Y yo creo que una de las grandes enseñanzas, mi querido Rolando, es que no hay una reforma electoral, no hay cambios en la ley que ayuden cuando hay complicidades, cuando hay un flagrante a la ley, cuando hay complicidades de quien está obligado a impartir justicia, pues no hay una reforma que valga, no hay algo que te pueda permitir. Es decir, mira, hay lugares donde, por ejemplo, ya de manera expresa, particularmente en el Estado de México, se prohíbe el uso de teléfonos móviles para poder entrar a la casilla. ¿Por qué? Porque con una práctica que se da de manera muy frecuente, de que a la gente le ofrecían dinero, sacaban la foto de cómo habían votado, salían y les daban su dinero. Entonces, esa práctica ya está prohibida. Sin embargo, no se ha desechado. Es decir, todavía hubo mucha gente que le pedían que pudiera probar cómo es que había firmado o le pidieron de manera anticipada la credencial para poder corroborar que efectivamente habían votado por el partido oficial. En ese sentido, nosotros, bueno, la gran enseñanza es que ya estamos trabajando muy fuerte, tanto a nivel nacional como también a nivel local, pues en el tema de la defensa del voto, que se respete la voluntad popular, que se respete la democracia que queremos que se instaure en el país
Y en ese sentido, pues estamos capacitando. Nosotros no hemos aflojado, día con día se está trabajando con la gente, con las bases, con la militancia y con la gente que quiere verdaderamente lograr un cambio verdadero, tanto para Morelos como para el país. Esos son temas importantísimos, por supuesto, y efectivamente habrá que ver las medidas que yo he visto que no hay candado que valga, siempre hay manera de brincarlo, de violentarlo, senador. Estamos platicando con el senador Rabindranath Salazar, pero tocaste un tema que, si me permites, lo retomo, la reforma electoral en el estado de Morelos. Yo quisiera escuchar tu punto de vista. ¿Fue un traje hecho a la medida? ¿Esto es una alternativa política? ¿Estuvo bien hecho? ¿Vale la pena ver esto? Que lo que más ha resaltado es la reelección, pero creo que hay muchos puntos claves que vale la pena analizar, senador. Así es, Laurita. Mira, lamentablemente yo creo que fue una reforma hecha al vapor, una reforma donde está pretendiendo, en el caso de Morelos, pues el PRD, el poder tener el control en la próxima elección. Una reforma también, hay que decirlo, engañosa, porque al momento de que hablan de que se van a reducir los distritos y que en lugar de 20 diputados sean 20, en esa situación, por supuesto, es que estamos de acuerdo. Pero yo voy más allá, o sea, no se puede hablar de reducir el número de distritos y de dejar el mismo presupuesto para el funcionamiento de la Cámara. Sí, porque eso ¿qué implicaría? Pues implicaría que los 20 que estuvieran, pues van a ganar más dinero, y van a haber más palcos, como el que ya se habla de la presidencia anterior, donde se habla de una cantidad también de 150 millones de pesos y que no han transparentado. Entonces yo pienso que, si bien es cierto que hay órganos de fiscalización, y vuelvo a lo mismo, mira, existe la Auditoría Superior de la Federación, existe la auditoría en el caso del Estado, existe la Contraloría, existen las Contralorías internas, y existen una gran cantidad de aparatos burocráticos, pero que yo me pregunto, ¿quién revisa al Congreso? ¿Quién revisa las cuentas? ¿Por qué un diputado tiene un auxiliar como personal y por qué hay uno que tiene 300? O sea, ¿cómo está el equilibrio? Todo ese tipo de situaciones se da, lamentablemente, por quienes están de acuerdo en las decisiones del Ejecutivo y quienes no están de acuerdo. Vamos, lo vemos ahora mismo. Hay una cantidad de trabajadores que no tienen la culpa de estos acuerdos políticos y que en este momento les están reteniendo su salario de una manera ilegal. En ese sentido, yo creo que ese tema mira nada más, o sea, los diputados hacen la reforma y dicen, vamos a una reelección hasta por 4 periodos. Bueno, esa es una situación donde están barajando también ordenamientos de orden federal, no está tan grave. Lo grave es que son los únicos funcionarios que además podrán ir a una elección sin dejar el cargo. Es decir, en la reforma plasmaron no pedir licencia, y yo jamás en el pasado lo he visto en ninguna otra parte, que el funcionario se quede en el cargo donde está, porque eso evidentemente le da una ventaja sobre algún otro adversario y es una situación lógicamente injusta. Entonces lo hacen así, lo hacen por 4 periodos consecutivos, sin renunciar al cargo, y yo pienso que no va a fructificar, y esto porque ya por ahí la Corte a nivel federal está mencionando que al parecer en el procedimiento pues hubo una serie de violaciones que tiene que ver con los tiempos, que tiene que ver con las actas, que tiene que ver con las comisiones, porque recuerda que todo lleva un procedimiento legislativo. Tuvo que haberse cantado en el Pleno, se manda a comisiones, se discute en comisiones, se regresa al Pleno y entonces hay una votación nuevamente en el Pleno. Todo este procedimiento evidentemente debe de estar perfectamente bien documentado, con todas las actas y con todos los debates que se han dado en cada una de las etapas. En este sentido, al parecer la Corte está solicitando ya todos y cada uno de los documentos donde pueda verificarse que efectivamente se siguió un procedimiento adecuado. Ahora bien, mucha gente pensará, bueno, ok, si hubo un error de procedimiento, van a querer reponer el procedimiento. El asunto es que ya no van a dar los tiempos, es decir, aunque trataran nuevamente de querer enmendar, de querer remendar esta pues mala decisión que tomaron los diputados, no van a dar los tiempos para que se pueda dar. Entonces, va a estar muy interesante esperar cuál es el resultado de la Corte para esta situación ante las diversas solicitudes de intervención, una, por supuesto, planteada por Morena, que fue ya aceptada, que se está analizando, otra planteada también por el PES, y otra más que desecharon porque no la plantearon a nivel federal, sino la planteó el presidente de un partido local que, si mal no recuerdo, es Nueva Alianza. Fueron las 3 que se presentaron. 2 prosperaron, por lo menos ya en la aceptación,
se está analizando y estaremos esperando nosotros la decisión de la Corte. Desde mi punto de vista, yo creo que por procedimiento pudieran echarla para atrás. Oye, senador, fíjate que además uno de los temas que, bueno, la reelección fue uno de los temas que más levantaban pula en la sociedad, porque al principio cuando se hablaba de la reducción de 30 a 20 diputados fue muy bien visto por la sociedad, porque pensábamos que emanaba de un reclamo social ese asunto y no es por ahí. Y luego la reelección, al principio cuando supuestamente se había socializado esta iniciativa, el tema era que no iban a entrar los plurinominales y de pronto resulta que no solamente sí entra, ¿no? Ya se legisló. Entonces, y los partidos políticos lo que argumentan mañosamente es decir, bueno, más bien los legisladores es que la asignación de los plurinominales es responsabilidad del 100% de los partidos políticos, y pues cuando no ha sido así, ¿no? Así es, Rolando. Yo creo que por eso digo que es una reforma engañosa. Bueno, si quieren ver la cara al pueblo de Morelos, situación a todas luces injusta, porque si hablaran de austeridad y hablaran de una situación verdaderamente, entre comillas, de que están preocupados por el gasto excesivo que está teniendo como nunca antes esta Cámara de Diputados, pues ¿por qué no en lugar de la reducción de los diputados hablamos de la reducción del salario de los mismos, ¿no? Que se vaya a la mitad. Y yo creo que de esa manera pudiéramos tener un gran ahorro, porque la mayor cantidad de recursos se va justamente en gasto corriente, considerando que no son un ente como pudiera ser un ayuntamiento o un gobierno ejecutivo que hace obras, que hace una serie, da servicios, presta una serie de servicios a la ciudadanía. En este caso se ve el salario de 30 personajes y bueno, de la gente que sí hace la chamba, lamentablemente ahora le están reteniendo el salario. Entonces yo creo que hay alternativas que pudieran haber dado una salida más fácil, por una parte. Y el asunto que plantean de aumentar para poder tener la posibilidad de tener un diputado plurinominal de 3% a un 5% de la votación por cada diputado. En ese sentido, también esto va evidentemente amañado pues para tratar de eliminar la posibilidad de que los partidos más pequeños, como el Humanista, pudieran tener la posibilidad de una representación, y obviamente partidos como el PRD, como el PAN, como el PRI, pues asegurar evidentemente y lamentablemente no para la gente más destacada o la gente más trabajadora o la gente más votada, sino nuevamente pues, para los más allegados, para el amigo, para el compadre, para el hijo, para la esposa, y es nuevamente perpetrar en el poder pues a la gente que les garantice que puedan seguir viviendo del presupuesto. Fíjate, yo hace años planteaba la posibilidad en el asunto de los plurinominales, que por qué no pensar en que los plurinominales fueran los mejores segundos lugares, es decir, tú tienes la contienda y gana determinado partido, el segundo partido más votado, un candidato que haya salido a pedir el voto, que haya salido a la calle, que haya salido a trabajarle, que haya hecho propuestas interesantes, etcétera, como el segundo mejor votado, pudiera tener la posibilidad de acceder al tema de la plurinominal. Finalmente, ya eso pondría también en competencia a la hora ya de estar en funciones, de ver si el que ganó la votación o el que entró como pluri, pero también salió de la calle, pues ya a la hora de trabajo se puede tener una evaluación mucho más objetiva del desempeño. Obviamente, pues el hecho de que lo dejen como está, donde los partidos, donde los líderes son los que deciden, pues lamentablemente ponen en entredicho que hay un interés real de cambiar las cosas. Sin duda, y son temas buenísimos, senador. La verdad que el tiempo nos gana, pero seguiremos hablando al respecto. Fue el Partido Humanista que aceptó la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta inconstitucionalidad en torno a las reformas electorales. Ya son varios y por supuesto estaremos viendo. El hecho de que los haya aceptado quiere decir que tenía fundamentos, por supuesto, que lo van a ver y lo estaremos viendo muy de cerca, pero esto va a crear más incertidumbre política y creo que el Estado de Morelos merece otro nivel del debate político. No sin duda alguna. final de cuentas para la sociedad. Por supuesto. Senador, un placer saludarte como siempre. Al contrario, Laurita, como siempre, muchas gracias a ti, a Rolando, por este espacio democrático donde se escucha a todo el mundo, y yo de verdad los felicito por esta buena apertura. Yo creo que entre más podamos contar con espacios, con medios de comunicación democráticos como ustedes, mejor va a estar enterada la ciudadanía de lo que realmente está sucediendo en el Estado. Gracias, senador, aquí te esperamos. Y ya nos caes bien, ¿eh? Ya si lo estabas comentando, te esperamos aquí, senador. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador. Un abrazo. Gracias, senador. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Círculo de Poder, Voz y Compromiso. Continuamos.